gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Dile de nuevo fuerte. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Pero ¿qué pasa cuando uno hace esas peticiones extravagantes? Esas cosas que salen fuera de lo común. Este caballero de aquí, Jia Jiang, chino, ¿de qué creen que tiene cara? ¿A qué creen que se dedica? Tecnología. Chino, tecnología. ¿A qué creen que se dedica? ¿Qué se les viene a la mente cuando le ven? Piensen, a ver, cuéntenme. Tecnología. Sí, chaulapán, no sean, eso es prejuicioso. Ok. Deportista quizás por la ropa, ¿no es cierto? Una chaqueta Under Armour. ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que hace? Pescador, se dedica a las artes marciales, aunque en realidad si es chino sería Kung Fu, porque el taekwondo es de los coreanos. Ahora, este señor, cuando tenía más o menos 16 años, decide irse a vivir a los Estados Unidos en un intercambio que sus papás autorizaron, lógicamente, porque cuando él tenía como 12 años, Bill Gates visita su país, tiene la oportunidad de asistir con la escuela en la que él estaba a la conferencia de Bill Gates, y se queda tan impactado que él dice, yo quiero ir a vivir donde Bill Gates vive, para ser como Bill Gates. Quiero llegar a fundar una compañía que sea tan grande y tan poderosa que compre Microsoft. En esa época, un sueño arriesgado de un pequeño adolescente. Él viaja a los Estados Unidos, llega una familia de acogida, y resulta que sus primeros meses son una experiencia literalmente traumática. Porque resulta que la empresa que organizaba el intercambio no había hecho un buen chequeo del trasfondo de esta familia. Y el hijo mayor había sido condenado por asesinato unos meses atrás. Y él dormía en la cama de ese hijo mayor. Entonces dice que para él era traumático pensar que dormía en la cama de un asesino. Esa familia le robó el dinero que él había llevado para vivir allá en Estados Unidos. Cuando él obviamente habla con sus papás y les cuenta lo que está pasando, ellos mandan la queja a la organización que le había llevado, ellos piden disculpas, tratan de solucionar las cosas y le mandan a otra familia. En esta otra familia, él dice que experimenta algo increíble que ya les voy a contar después. Sin embargo, él empieza a crecer ahí en los Estados Unidos para completar sus estudios de colegio y tiene la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos. Pero él se dio cuenta de que él tenía una lucha interna en un país que ofrecía un montón de oportunidades, oportunidades frente a las cuales él se veía en conflicto todo el tiempo. Por un lado, dice, estaba este chico de 16 años completamente convencido de que él podía llegar a construir algo tan grande como Microsoft, o incluso tan grande que pudiera comprar a Microsoft. Pero por el otro lado, dice que cuando él era pequeño, su maestra de escuela hizo una dinámica. Les pidió a todos los niños que llevaran regalos. Pusieron los regalos al frente. Y luego les pidieron a todos que se pongan en fila por grupos. Y los que estaban sentados podían tomar un regalo si es que tenían por lo menos 5 cosas buenas que decir de la persona que estaba, de una de las personas que estaba al frente. Me paraba, decía 5 cosas buenas que yo admiraba y reconocía de mi compañero, y yo podía pasar y tomar un regalo. Y empezaban a rotar para que todos tuvieran. Finalmente, dice, yo me quedé con los últimos 2 compañeros. Los últimos 3 estábamos al frente, y la profesora decía, bueno, ¿hay alguien más que quiera decir algo acerca de estos compañeros, algo bueno? Y nadie se levantó. Él dice, yo tenía 6, 7 años y lloraba.
Lloraba pensando, nadie tiene nada bueno que decir de mí, no me va a tocar regalo. Me dice que la profesora se dio cuenta de que él empezó a llorar, por lo tanto los dos compañeros de al lado empezaron a llorar y se dio cuenta de que, ups, mi dinámica no salió como yo pensaba porque la idea era que los niños se animaran y no estaba pasando. Y les dijo, ¿saben qué? Vengan, cojan los regalos, no hay problema. Traten de portarse bien este año para que el próximo año sí tengan cosas buenas que decir de ustedes. Y les mandó a sentarse. Y él decía, yo tenía este conflicto entre el joven de 15, 16 años que quería construir una empresa que fuera capaz de comprar Microsoft y el niño de 6 años que tenía el trauma de haber sido terriblemente rechazado por toda su clase y que tenía pavor de ser rechazado. Y literalmente uno de los miedos más grandes que existe para cualquier ser humano, de hecho si ustedes investigan, el miedo número 1 de la humanidad es el miedo a ser avergonzado en público. El miedo número 1 de la gente es pasar a un espacio como este y ponerse a hablar o enfrentar un momento frente a un público y ser avergonzado, quedar mal. Es el miedo número 1 de toda la humanidad. Porque una de las cosas más duras que te puede pasar es experimentar ese nivel de vergüenza. De que otra gente se dé cuenta de que no tienes, no vales, no puedes y te rechace. Ser rechazado. Vivir esa vergüenza del rechazo es horrible. ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez han sido rechazados? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Románticamente? ¿Laboralmente? Quizás alguien te rechazó en una oferta de trabajo, tú fuiste, estabas pidiendo trabajo y te dijeron no, y uno siente, bueno, gracias, y sales con una sensación horrible. O la vez que te le declaraste a alguien, le declaraste tu amor, le abriste tu corazón y te dijo que no. ¿Sí? ¿Recuerdan esa vez? Para mí, mi peor rechazo fue, yo tenía 7 años, estaba con mis compañeros haciendo un trabajo en la casa de uno de ellos, y uno de ellos me dijo, llámale a una compañera, porque esa niña me gustaba, y, llámale, y yo le dije, no voy a hacer eso, es que ella vive aquí cerca, vamos, no, sí le llamo, y agarré el teléfono, él marcó, y ella contestó, y yo por el teléfono le dije, me gustas, ¿quieres ser mi novia? Y solo oí como ella y las otras niñas se reían, ja, y me cerraron. Y sufrí durante días porque no quería ir a la escuela, porque me daba vergüenza sentirme rechazado. Llegaba a la escuela, le veía a esa niña y trataba de esconderme, porque cuando te rechazan duele horrible, es un miedo impresionante, es horrible. Y Jia Jiang era este joven ahora en los Estados Unidos tratando de construir una vida ahí, en esta lucha. La misma lucha que todos tenemos, entre un gran sueño, algo grande que queremos hacer con nuestra vida, y el miedo a ser rechazados y pasar vergüenza. Es una lucha que creo que todos experimentamos. La hemos experimentado en nuestro trabajo, la hemos experimentado en nuestros estudios, la hemos experimentado en nuestras relaciones. Incluso a veces la experimentamos en la iglesia. Tenemos miedo de hacer cosas porque no sabemos si nos van a rechazar, o peor todavía, Dios nos va a rechazar. Y él un día decide hacer algo arriesgado. Él se da cuenta de que una de las cosas que le está robando el poder alcanzar sus sueños es este miedo al rechazo. Y él dice, a veces la única forma de vencer el miedo es enfrentarlo. Él decide iniciar un proceso de 100 días de rechazo. Hacer cosas raras, pedir cosas raras, enfrentar situaciones raras, donde la lógica diría, me van a rechazar. Y él llega a esta tienda de donas y le pide a la encargada que le venda 5 donas en forma de los aros olímpicos. Y ella le pregunta, ¿para cuándo quiere eso? Y él le dice, en 15 minutos. Y la chica está pensando con cara de, ¿llamo a la policía porque es un loco o lo intentamos? Just normal color is fine. Just normal. Y le pregunta qué colores y qué sabores quiere. Y le dice, no importa. Yeah. Y tú estás parado ahí, como tonto, pidiendo algo ridículo a estas personas. No, just, Y la señora ni siquiera se acuerda cómo son. Y le dibuja los aros olímpicos para estar seguro si son así. Just link any 5 donuts together, it's gonna be awesome. Link any 5 donuts together, it's gonna be awesome. Intenta darle una ayuda, aquí ya te hubieran dicho que no. Es un buen punto. How long? How long? Y ella le explica, las donas salen de la producción de atrás, yo tengo que recibirlas, luego tengo que pasarlas a otro aparato
y luego tengo que freírlas y luego pasarlas al que pone la decoración. Y él dice, ok, en ese momento aprendí cosas que no sabía sobre hacer donas. Red, green, yellow, blue. Y ella le pregunta cuáles son los colores para que quede como los aros olímpicos. Could be. I may not be able to link them, but Uh-huh. maybe make them Uh-huh. maybe put their engine lengths. Okay. Y ella le dice, no sé si voy a poder hacer que estén realmente interconectados, pero puedo cortar las donas para que se vea como si estuvieran interconectados y parecieran los símbolos, los aros olímpicos. Once they hit the fire, and then fire, and if they hit that fire, you know what I'm saying? If you can make that, you're gonna make my day. If you can make that, you're gonna make my Y la day. chica sigue pensando y sigue dándole a él razones para decir, ¿sabe qué? Deje nomás, muchas gracias, ha sido muy complicado. Red, yellow, green, blue, white, right? Y de hecho acabo de poner mal los colores. Yep. Okay. Déjeme ver qué puedo hacer. Okay. Y él se quedó ahí, parado, esperando para ver si le decían que se podía o no. Wow. That is really good. That's really good. Yeah. That's really good. Yeah. Es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. It's good. It's No, more it's than, good. than I thought it would be done. It's good. It's more than I So- thought it would be done. Great. So, great. All right. All right. So. Y él dice, ella se esforzó mucho. So, Realmente hizo más de lo que yo imaginé que iba a hacer. Tengo que mejorar mi capacidad de reconocer el esfuerzo de otros. Y cuando él le dice cuánto es, ella le dice, no se preocupe, va de mi cuenta. No tiene que pagar, va de mi cuenta. are you serious? Are you serious? Wow. Wow. All right, Jackie, I'll take All right, Jackie, I'll take it. But All right. you'll make me Thank you. really happy. All right. See ya. Give me a hug. All right. Y hasta se dan un abrazo, porque se crea una conexión simpática entre la gentileza de ella de hacer el esfuerzo. Y ahí están las donas. No son muy iguales a los símbolos olímpicos. Wow. Sometimes Wow. you make a crazy Sometimes request. you A veces haces una petición loca, extravagante, get an awesome y obtienes una respuesta que no imaginas. For Krispy Kreme in Austin, Texas. Y él empieza a hablar de lo genial que es esta señora, esta chica que le atendió. As for me, I failed miserably. As for me, Y dice, ella hizo algo increíble, salió de su comodidad y me ayudó. Yo fallé miserablemente en reconocerle y agradecerle de una manera más efusiva y adecuada por el esfuerzo que estaba haciendo. Y esto es solo parte de un proceso. Ya Yang, insisto, y ustedes pueden ir a verlo en YouTube, les voy a mandar el link, tiene 100 días donde él se compromete, no son 100 días seguidos, pero él se compromete a experimentar 100 días de rechazo. Ir a sitios, hablar con gente, probar cosas que todo el mundo le decía, eso no se puede, eso no se hace, eso no va a funcionar. Y él dice, no me importa si funciona o no, quiero experimentar el rechazo. Ahora, eso es un poco tonto, porque uno dice, no, o sea, lo que quieres es ir y pedir para que te funcione. Y él dice, no, yo quiero ir y pedir para experimentar el rechazo, porque tengo miedo al rechazo. Y me doy cuenta de que la única forma en la que yo voy a poder superar esto es perderle ese ridículo miedo al rechazo y atreverme a pedir cosas. Atreverme a hablar con la gente y decirle cosas que necesito o quiero y ver si puede pasar. Y si no pasa, no importa. Lo que quiero es perderle este miedo ridículo al rechazo y que eso me siga frenando de lanzarme a mejores opciones, alcanzar cosas más profundas y más nuevas. Y lo increíble es que este joven, Jia Yang, es cristiano. Él dice que empezó a experimentar este desafío de salir de este miedo que él tenía cuando le cambian a este otro hogar de acogida en los Estados Unidos. Y resulta que él dice, yo tenía muchísimo miedo porque la familia anterior, el hijo era asesino, dormía en su cama y me robaron todo el dinero. Me cambian a otra familia. Y yo dije, en serio, gracias América, qué linda bienvenida que me dieron. Y le pasan a esta otra familia y dice, yo experimenté un amor que no conocía. Yo conocía el amor de mis padres, conocía el amor de mi familia, abuelos y etcétera, pero nunca había conocido el amor de un extraño.
Alguien que no me conociera, que no fuera de mi sangre y que fuera capaz de amarme. Y yo no entendía por qué esta nueva familia era tan amorosa conmigo, me cuidaban un montón, estaban siempre pendientes de mí, me ayudaban en todo lo que necesitaba. Y yo no entendía por qué, hasta que me di cuenta de que cada domingo cuando ellos me decían, ¿quieres acompañarnos a la iglesia? Y él les decía que no. Y un día él les dijo que sí. Y fue a la iglesia y estuvo en la iglesia y escuchó el mensaje del amor de Dios. Dijo, ahora lo entiendo. Esta gente vive ese amor. Un amor que no está designado solo para la familia, para los tuyos, los que están de mi lado, sino un amor que está diseñado para compartirlo con quien sea, con cualquier extraño. Y dice, para mí fue increíble por primera vez en mi vida experimentar el amor de un desconocido. Y esta familia me amaba de una manera que yo no entendía, pero sabía que venía de Dios. Y eso le llevó a él a experimentar un proceso para entender lo que de verdad significaba vivir en fe. Sin embargo, no es que ocurrió de noche a la mañana. Él pasó más de 10 años en esta batalla personal y llegaba al punto donde decía, sigo teniendo este miedo. Y de pronto Dios le dijo, arriésgate. Y él inicia 100 días de rechazo. Y ustedes pueden ver cada cosa que él se le ocurre hacer en su canal de YouTube, donde él va donde gente a pedirle cosas que son ridículas. Un día llega donde un policía. En Estados Unidos, si han ido allá, no es chiste. ¿Okay? Se acerca donde un policía, le dice, empieza a hablar con él, le dice, ¿sabe qué? ¿Podría yo, por favor, subirme a su auto y podría manejar su auto y hacerme pasar por usted? Yo no sé si yo haría eso con un policía aquí. Y hace eso con un policía allá, siendo extranjero, es un riesgo, porque obviamente puede ser malinterpretado, ¿no es cierto?, como un desafío, una falta a la autoridad, o qué sé yo, pero todavía, ¿no es cierto?, un loco, y no sé, hasta terrorista o algo, o sea, es un ambiente muy distinto al nuestro en cuanto al nivel de tensión. Y él hace eso y el policía le dice, ok, dale, súbete. Y se sube al auto y le ves en el video de YouTube subido en el auto al policía. ¡Wow! Increíble. No, esperaba el no. Yo quería el rechazo, quería que el policía me rechace o que incluso me amenace con arrestarme. Yo tenía que pedir disculpas y experimentar eso. Pero pasó algo milagroso. De pronto, entre todos los rechazos, la gente empezó a decirme cosas que sí. Un día, él pasa por la casa de una persona y allá obviamente las cercas son más bajitas y ve que un papá y un hijo están jugando fútbol y él dice, disculpen, ¿puedo entrar a jugar fútbol con ustedes? Y si un desconocido pasa por tu casa y te dice que quiere entrar a tu casa a jugar fútbol contigo y tu hijo, ¿qué le dirías? No, llamarías a la policía, prende la cámara, mi amor, hijito, entra, no sé. Y dice, yo pasaba por ahí, de pronto le digo, oiga, disculpe, ¿puedo entrar a jugar fútbol con ustedes? Y el hombre le dice, sí, claro, dale. Y entra y juega con ellos. Y él dice, es increíble, de pronto descubrí que hacer estas peticiones extravagantes me traía un montón de nos y un montón de rechazos, pero de vez en cuando había unos sí increíbles. Un día él compra una flor. Y dice, mi desafío es que alguien me deje sembrar esta flor en su jardín. ¿Tú dejarías que alguien entre a tu casa a sembrar una flor? No vas a hacer droga, alguna cosa. Y él coge, pasa por una casa y le ve a un señor afuera y le dice, disculpe señor, hágame un favor, ¿podría yo sembrar esta flor en su jardín? Y él le dice, no. Y él le dice, ¿podría decirme por qué no? Dice, ya experimenté el rechazo y el señor estaba serio y se puso tenso el momento, pero quise hacerle la pregunta, ¿podría decirme por qué no? Y él le dice, porque tengo un perro que saca todo lo que siembro. Mira, mi jardín es un desastre, siembro cualquier cosa y mi perro la arranca, entonces su planta se va a morir aquí, no sería lógico. Pero ¿sabe qué? Tengo una amiga que vive acá a la vuelta y a ella le encantan las flores y su jardín es genial. Vamos, y seguro ella nos deja sembrar. Y él le acompaña y van donde la amiga de él y entran ahí y ella le deja sembrar la flor en su jardín. Y él dice, aprendí cosas. Aprendí que cuando la gente te rechaza, no siempre es por tonta o por mala. A veces hay razones. A veces hay cosas que debes aprender de ese rechazo. Y él inicia todo este proceso. Cuando Dios empieza a despertar en él la solución para este conflicto entre querer tener un sueño increíble, pero sentirse rechazado y tener miedo a ese rechazo. Nosotros somos una iglesia donde todos son bienvenidos. Nadie es perfecto. Lo estuvimos hablando los últimos 15 días. Pero llegamos al último punto. En un punto de la palabra, Dios dijo, el Señor Jesús dijo, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para el que cree en Dios todo es posible. Sin embargo, para nosotros es una lucha difícil. Porque muchos de nosotros hemos hecho peticiones y no han ocurrido. Le hemos pedido cosas de Dios que no han pasado. Y una parte nuestra, hay que ser honestos, una parte nuestra muy profunda entra en este conflicto de quizás para Dios no todo sea posible, o Dios no quiere hacerlo, entonces mejor no pido nada porque así no sufro.
En algún momento yo tuve este conflicto. Decía, claro, si tú no pides, no te sientes rechazado. ¿No es cierto? Entonces mejor no le pido nada a Dios, porque así si no me da, no me siento rechazado. Si viene, cool. Es como, bueno, Dios conoce mi corazón, entonces no tengo que pedirle nada, porque si le pido y no viene, no solo voy a sentirme decepcionado, una parte mía se va a sentir rechazada por Dios. De por qué Dios sí le dio eso a otros y no me está dando a mí. En el fondo lo que estamos diciendo es, Dios aprueba y acepta a esas personas, pero me está rechazando a mí, por eso no me da estas cosas. Y Jia Yang dice, yo empecé a entrar en esa lucha. Y me di cuenta de que el temor más grande que yo tenía que vencer no era el del rechazo de la gente. Era el rechazo hacia mí mismo. Hacia sentirme indigno y reconocer que muchas veces yo me saboteaba lo que Dios podía hacer en mi vida. Y las bendiciones que Él podía darme, porque decía, yo no me merezco esto. Le está dando a la otra gente porque ellos sí se merecen esto. Yo no me merezco esto porque soy A, B, C. Y podía hacer fácilmente una lista de las cosas terribles que Él tenía, por las cuales Él no era merecedor de eso. Y en el fondo, dice Él en su libro, porque escribió un libro que se llama Cómo ser inmune al rechazo. Y les voy a mandar si quieren buscarlo, es muy bueno. Y él dice, en el fondo me di cuenta de que mi mayor temor era sentirme rechazado por Dios. Porque veía cómo Él bendecía a otras personas y no me bendecía a mí. Y una parte de mi cabeza decía, eso es porque Dios no me quiere. Eso es porque Dios no me quiere igual al menos. Y eso es porque algo que hace que Dios me rechace. Y tenía un terrible temor a ese rechazo de Dios. Pero Jesús dijo, para Dios todo es posible. Quiero pedirte que tomes tu teléfono celular, tu cuaderno, lo que sea que tengas para anotar. Y por favor, hagamos algo arriesgado el día de hoy. Tú y yo tenemos que aprender a hacer cosas arriesgadas de vez en cuando. Y quiero pedirte que, por favor, pensando en esta idea, que es la tercera parte de nuestra filosofía como iglesia, todos son bienvenidos, nadie es perfecto, todo es posible. Quiero que escribas en tu celular, en tu agenda, lo que quieras, lo que tengas a la mano, pero escríbelo. ¿Cuál es tu oración? Todo es posible. Si realmente todo fuera posible en tu vida, si realmente Dios pudiera hacer cualquier cosa en tu vida y no tuvieras la más mínima pizca de duda, ¿qué oración te atreverías a hacer que no te has atrevido a hacer? Escríbela. Les voy a dar un par de minutos. Arriba escribe todo es posible y abajo escribe la oración que no te has atrevido a hacer. Porque has dicho, no, Dios no va a cumplir eso, Dios no va a darme eso, Dios no quiere que yo tenga eso, o quizás Dios no puede hacer eso, quizás yo no merezco eso. Todos, tú y yo, todos tenemos una oración que está en la categoría de esto no es posible. Y que hemos postergado y guardado y hemos ocultado porque no queremos incluso sacarla porque tenemos miedo de que si Dios no la cumple, nos vamos a sentir rechazados por el mismo Dios. Pero un pequeño experimento nos demuestra que en medio de la sensación de rechazo que podemos experimentar, cosas increíbles pueden pasar si entendemos a quién se los estamos pidiendo. Y tú y yo como creyentes no estamos llamados para vivir una vida de miedo, sino de libertad. Y esa libertad significa poder hablar con nuestro Dios de aquellas cosas que incluso una parte de nuestra mente o corazón considera que son imposibles. Y hoy tú y yo nos vamos a arriesgar a escribir esa oración. Escribe, ¿cuál es tu oración de esto necesito que sea posible? ¿Es en tus relaciones? ¿Es en tus finanzas? ¿Es en tu carácter? De Dios, no, esto lo he seguido haciendo una y otra vez, ya le he pedido a Dios, esto no funciona, no va a cambiar. ¿Qué parte tuya necesita un todo es posible? ¿Tus hábitos? ¿Un pecado en tu vida que no has logrado vencer y sigue ahí atormentándote? ¿Una relación que no has podido restaurar? ¿Un trabajo que no has podido conseguir? ¿Unos estudios que no te has atrevido a realizar? ¿Cuál es tu oración de todo es posible que ha estado ahí pendiente por miedo? ¿Por qué les digo esto? Porque creo profundamente que todos tenemos un sueño. Todos vamos por esta vida, y más aún cuando ya conocemos a Cristo, mirando la maldad y el sufrimiento de este mundo, y de pronto empiezan a hacer un sueño en tu corazón de esto debería cambiar. ¿No les pasa? A mí me pasa todo el tiempo. Salgo a este mundo y veo a la gente hacer cosas, decir cosas, tratar a otros de una cierta manera, y una parte mía dice, esto debería cambiar. Esto debería cambiar y empieza a construirse, quiero que lo entiendas, es un sueño. Dentro de tu mente y de tu corazón empieza a haber un sueño. Un sueño de que algo debería cambiar, algo debería ser diferente en este mundo.
Quizás no se lo has dicho a nadie, quizás nunca lo has verbalizado, pero sabes que está ahí. Es un sueño, es un anhelo de que algo en este mundo cambie, algo en tu vida, algo en la forma en la que este mundo funciona, en que las personas se relacionan o se tratan. Algo en el fondo de tu corazón te dice, esto debería cambiar. Y una parte tuya te empuja de vez en cuando a tratar de hacer algo para que ese algo cambie, eso pase. Te empuja a hacerlo, pero otra parte tuya es como Ya Yang, de 6 años, con miedo a ser rechazado. Y una parte tuya dice, no, yo quisiera hacer esto, quisiera cambiar el mundo, quisiera mejorar esto, quisiera ser un mejor papá para cambiar la vida de mis hijos, de que ellos cambien después, o quisiera ser alguien que transforme la vida de otras personas, quisiera ser un buen jefe, quisiera ser un gran líder, quisiera traer justicia, quisiera ser el presidente de mi conjunto y cambiar las cosas de aquí, quisiera arriesgarme a ir a la política y ser un excelente alcalde, qué sé yo, tienes un sueño ahí de algo que podría cambiar la realidad de otros, pero al mismo tiempo en el fondo de tu corazón tienes miedo. Una parte tuya te dice, qué lindo, pero ¿te imaginas lo que pasaría si te lanzas a hacer eso? ¿Te imaginas cómo se van a burlar de ti, cómo se van a reír de ti cuando no lo logres? ¿Cómo se van a burlar cuando no puedas hacerlo? La cantidad de rechazo que vas a experimentar. Y en el fondo de nuestro corazón estamos en esta tensión. Y no tiene que ver con cosas solamente que quieres hacer. A veces ese sueño tiene que ver con lo que quieres ser. Una parte tuya dice, yo quisiera ser así. Quisiera ser una persona más paciente, más amable, más generosa, más alegre, más feliz, más divertida, traer más alegría a mi gente, tener más fe, meterle ñeque, darle empuje a la gente, no quejarme tanto y ser el que lidere y el que anime y el que haga que otros se emocionen por hacer algo. Pero no, qué miedo, si yo me lanzo a hacer eso, la gente va a decir, ¿vos de cuándo acá? Si vos no eras así. ¿Qué quieres hacerte ahora el especial? ¿Qué quieres? Y ese miedo, ese rechazo te tiene atorado y no consigues avanzar en ese sueño. Uno de mis autores favoritos dice, creo que cada uno de nosotros necesita que su sueño sea lo suficientemente grande como para que realmente tengas que esforzarte por conseguirlo, suficientemente noble como para que honre a Dios y suficientemente digno como para que comprometas el resto de tu vida en alcanzar ese sueño. Si es menos que eso, probablemente ni siquiera valga la pena el esfuerzo. Y si yo te pregunto, ¿cómo va ese sueño? Ese anhelo en tu corazón en el fondo, ¿cómo va? Porque algo de lo que yo estoy seguro es que vivimos en un mundo que es experto en aplastar los sueños de todo el mundo. Tú medio intentas, quieres salir, quieres hacer algo y la gente está ahí, no, no, no. Tú dices, ¿quiero emprender mi propio negocio? No. ¿Te va a pasar todo esto? No. Te dices, oye, ¿quieres ser el mejor esposo? ¡Calla vos, ve! No es ese el mundo en el que vivimos, un mundo experto en aplastar los sueños. Oye, quiero convertirme en un gran líder. Ya, gran líder. Y automáticamente, ok, bueno. Y sientes como, todo el mundo está aplastando tus sueños. Entonces, quiero ser una gran profesional. O sea, con la universidad de la que te graduaste. Dices, bueno, disculpará. El mundo en el que vivimos es experto en eso. En ver gente que quiere salir y mostrarle todas las razones por las que no puede hacerlo o no debe hacerlo o sería ridículo que lo haga. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero este joven, Ya Yang, me inspiró estos días a pensar en la idea de qué tan real es para nosotros entender que para Dios todo es posible. Y entendí que su proyecto de 100 días de rechazo en el fondo es un proyecto muy espiritual. Muy espiritual, muy espiritual. Porque realmente Él está usando eso para ayudarse a sí mismo a enfrentar ese temor y no seguir dejando que el miedo al rechazo domine su vida. Dejar que el miedo al rechazo de otros no le domine, el miedo al rechazo de sí mismo no le domine. Peor todavía, el miedo al rechazo de Dios no le domine. Y eso es parte de lo que nosotros como iglesia tenemos que construir juntos. Por eso somos parte de una iglesia que busca entender esta cultura de Jesús. Todos son bienvenidos. Nadie tiene que sentirse rechazado aquí, porque todos somos raros. Si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿conoces a alguien normal? Me encanta un libro de John Orbeck, se llama Todo el mundo es normal, hasta que le conoces. Porque en realidad es así, tú ves a alguien y dices, ay, ve esa familia, qué linda, qué normal. ¿En serio? Pasa media hora con ellos. Ándate de paseo con ellos y descubres, oh Dios, ¿cómo comen? Oh Dios, ¿cómo hacen esto? Oh Dios, oh Dios. Y entonces, ok, no fueron tan normal. Nadie es normal.
No existe tal cosa como, oh, este es un cristiano normal, en serio, no sé qué es eso. No sé de, ay, esta familia es linda, oh, sí, tiene cosas lindas, pero perfecta no es. No hay nadie que sea así. Así es que todos son bienvenidos aquí porque lo que nos sobra es imperfección. Nadie es perfecto y lo aceptamos y lo entendemos y lo abrazamos con compasión, con la intención de ayudarnos mutuamente, como decían Francisco y Nico durante la adoración, para ayudarnos a crecer, a salir, a mejorar, a convertirnos en mejores creyentes. Pero eso solo va a ser posible si entendemos que para Dios todo es posible. Porque si tú dices, bueno, yo ya soy, sí, imperfecto, soy una tontera, yo aquí, bueno, ya que me toca, compasionenme, hermanos. Pero si tú te quedas en eso, es una versión muy pobre de ti, no es la versión que va a alcanzar el sueño que Dios tiene para ti. Esa versión tiene que crecer, esa versión tiene que cambiar, esa versión tiene que ser corregida, entrenada, construida. Y la única forma es que Dios empiece a hacer posible lo que tú crees que es imposible. Es la única forma en la que va a pasar. Eso significa que de alguna manera el rechazo y los sueños nace de uno mismo, de cierta forma. Porque uno mismo... Ese miedo. Por ejemplo, si tienes el miedo al rechazo, en Ajá. una cosa. Acá es ejemplar lo que él ha hecho. 100 días diferentes. De rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Así es. Pero a veces nosotros nos quedamos en un solo rechazo. Correcto. 100 días. Así es. Entonces nosotros mismos nos estamos dando una... Y el problema es que después del primer rechazo nos damos por vencidos. Julio tuvo el gusto de permitirme participar de la exposición de un joven, 25 años, Va casi 30. ya, alrededor de los 30 años, súper joven, que trabaja para Waze, que trabaja para Google. Y él ha tenido una trayectoria increíble trabajando para Google y para Waze, dos empresas increíbles. Cualquier joven hoy en día sueña con trabajar en ellas. Y en uno de los momentos, para no alargarles mucho la historia, una de las cosas que más me impactó no fue solo la cantidad de cosas increíblemente interesantes que dijo con respecto a las partes técnicas de ese trabajo, sino que él decía que cuando él está trabajando en Google y al fin lo consiguió, y tú estás en Google y quieres cambiarte a otra posición en Google, quieres que te asciendan o te muevan a otro equipo, tú tienes que volver a aplicar. No es solo como aquí que vas a decir, vea jefe, no sea malito, páseme allá, esos me caen mejor. Y el jefe dice, ya voy a pensar. No funciona así. Literalmente tú quieres que te cambien a otra posición dentro de la misma empresa y tú tienes que volver a aplicar como si estuvieras aplicando por primera vez. Pero compites con 1,000, 2,000, 3,000 personas más que quieren ese mismo puesto. Y él decía que para algunos de los cargos donde él ha aplicado para cambiarse de equipo, cambiar de proyecto dentro de la misma empresa, en más de una ocasión, fue rechazado 27 veces, 28 veces, yendo a entrevistas, sentándose en una entrevista 27 veces y que las 27 veces le digan no. Yo decía, hijo de madre, yo iba a la primera, ya botaba la toalla, iba a la primera entrevista, no, bueno, me voy a trabajar en, no sé, en el Okidoki. Sí, no sé si hubiera seguido perseverando después del primer rechazo. Y este chico decía, sí, yo tuve que aprender a experimentar eso. 3 millones de aplicantes. 3 millones de aplicantes peleando en esos mismos puestos y yo me asusto porque voy a ser 27 veces rechazado. ¿Es en serio? Y este chico decía, cada vez que yo iba a la siguiente entrevista, iba mejor preparado. No era un asunto de, ay, me rechazaron en la primera, ya, ¿qué va a tocar? Bueno, voy a la segunda, igual me han de rechazar. Pero no, dice, yo tenía que hacer el esfuerzo por cambiar mi mentalidad y entender que si quería tener una mejor oportunidad en la segunda entrevista, tenía que ir más preparado que la primera. Tenía que ir con más datos, con más información, más preparado, entendiendo qué era lo que me iban a preguntar. Y es chistoso, porque él decía, ya cuando llegué a una de las últimas entrevistas, la número 28 por ahí, él decía, yo empecé la entrevista diciendo, ¿sabe qué? Me han entrevistado 27 veces y ustedes hacen todas las preguntas. Déjeme a mí preguntarle ahora, ¿por qué usted debería contratarme a mí? Él se atrevió a cambiar incluso el juego. Y que la gente quede impresionada con algo que él se atrevió a hacer, que quizás le sacó fuera del otro resto de millones de gentes que aplicaban a ese puesto y le dio la oportunidad de que alguien se fije en él. Pero lamentablemente nuestra mentalidad necesita salir de eso. ¿Y saben de dónde es ese chico? Venezuela. Eso me encantó. Porque uno dice, ay, esa gente de los países del primer mundo, qué mentalidad, qué mentalidad. Qué gente tan increíble, ¿cómo no quisiéramos ser así? Pero no, esta raza no dio. Y lo que me encantó fue que ese chico es de Venezuela. Y él dice, yo no tuve una gran educación, estudié en una universidad que es medio común en mi país. Y salí. Cuando la crisis empezó en Venezuela, salí. Se fue a Europa, viajó, sufrió, sudó, lloró, trató de seguir estudiando. Y cuando alguno de los chicos que estaban ahí en el foro le preguntó, ¿y usted qué libros lee para hacer lo que es? Él decía, todos, todos los libros se me cruzan, leo todo lo que puedo. Leo, trato de seguir creciendo, porque tienes que prepararte para poder enfrentar ese rechazo.
Y tienes que estar listo para saber cómo ganarle ese rechazo. Y Jan dice, es increíble, yo aprendí eso. Y lo aprendí de Dios. Aprendí que Dios tiene el poder para hacer posible lo que yo pensé que no era posible. Pero tuve que vencer el miedo que yo tenía de ser rechazado por mí misma. Esa mentalidad tonta que me decía, tú no puedes, tú no debes, tú no vas. Y que al mismo tiempo me llevaba incluso a echarle la culpa a Dios por algo que realmente era una lucha interna. Y entendía, dice Jan en su libro, entendía que esta lucha mía, de a veces incluso pensar que Dios no me iba a bendecir con algo, era una lucha que tenía que ver con mi autocastigo y no con algo que Dios realmente me hubiera dicho. Y eso nos lleva una vez más de regreso a ese pozo. Todo esto nos lleva de regreso al pozo. Esta mujer sale de su casa al mediodía. No lo hace en la mañana. ¿Por qué? Porque si iba en la mañana iban a estar todas las mujeres del pueblo y la gente joven del pueblo y ella ya estaba cansada de experimentar el rechazo. Estaba cansada de experimentar la vergüenza de salir al pozo en las mañanas y que todo el mundo se riera porque tuvo 5 esposos, 5 veces divorciada, terriblemente malo en su comunidad y en su cultura. Y con el que vivía ahora ni siquiera era su esposo. Tristemente eso le ponía a ella en la categoría de una mujer de la vida fácil. Y ella sale al mediodía para no seguir experimentando eso. Cosa que tú y yo hemos hecho. Cruzamos la vereda, salimos a otra hora, hacemos cosas a veces cuando sabemos que alguien nos va a rechazar o nos va a quedar viendo feo. Cambiamos nuestra agenda para no pasar por ahí porque duele. Sentimos ese rechazo y duele. Y esta mujer sale al mediodía, va hacia el pozo, dice al mediodía nadie va porque es demasiado el calor. Esto es agotador, tienes que caminar mucho. Y cuando ella va acercándose al pozo, ve a un rabino, y no cualquier rabino, un rabino judío. Ella sabía, otro rechazo más. ¿Qué es lo que ella imaginaba? Que en la medida que ella se acercaba al pozo, este rabino solo se iba a poner de pie y se iba a mover. Porque obviamente ni siquiera querían estar cerca. Él no le iba a ver, un rabino judío no le iba a mirar, menos todavía los ojos. Porque si era rabino ya no iba a hablar con una mujer, si era judío no iba a hablar con una mujer, y si él era samaritano era peor todavía. Era inmunda de nacimiento para los judíos. Él probablemente no le iba a mirarle con su vista periférica, iba a darse cuenta de que era una mujer samaritana, se iba a levantar, iba a caminar unos cuantos pasos fuera de su rango de contacto, iba a dejar que la mujer saque agua del pozo, y luego iba a volver ahí, o por último, al rato que ella se acercara, él se iba a levantar y se iba a ir. Esa es la idea que ella tenía. Es como, apesto lo suficiente como para que no quieran estar cerca mío. Entonces, si me acerco, él se va a ir, porque apesto. Cultural y moralmente para él apesto. Y esta mujer se acerca al pozo y de pronto empieza a ocurrir algo extraordinario, algo extravagante. Ella se acerca al pozo y no solo que el rabino no se mueve, sino que le está viendo. Y no solo le está viendo, sino que cuando ella está relativamente cerca, él le habla. Y para ella eso es absolutamente extraño. Este hombre empieza a hablarle. Y no solo le habla, le pide algo a ella. Le dice, ¿podrías por favor darme agua del pozo? Eso es como ir a la tienda de donas y decirle, por favor, ¿me das 5 donas en forma de aros olímpicos? Es súper arriesgado. La primera respuesta hubiera sido no. Interesantemente, y quiero que lo piensen, no era solo un asunto de que la mujer estaba a punto de entrar en una lucha contra el rechazo. Jesús estaba ahí listo para ser rechazado. Jesús era un experto en el rechazo. Le habían rechazado tantas veces. Jesús estaba ahí y probablemente al rato que le dijera, ¿puedes darme agua? La mujer lo hubiera ignorado, se hubiera dado la vuelta y hubiera salido corriendo. Un rechazo más. Pero Jesús logra que algo extraordinario ocurra cuando Él es el primero que se atreve a no tener miedo de sentirse rechazado. Y a veces nosotros tenemos esa sensación de que Dios tiene miedo de sentirse rechazado. Hoy, ¿cómo le voy a hablar a esta persona acerca de Dios? ¿Te imaginas? Yo le empiezo a hablar y esta persona me dice, yo no creo en Dios. No, pobrecito, Dios se va a ofender. Entonces mejor no le digo nada. Dios se va a sentir rechazado, pobrecito. Eso quiebra el corazón de Dios. No,
Jesús no tiene problema, Dios no tiene problema con sentirse rechazado. Ha sido tantas veces rechazado por tantos miles de millones de personas que Dios no tiene un problema con el rechazo. De hecho, cuando Dios sabe que hay una situación así, Él suele ser el primero en dar el paso y preguntar. Y Jesús lo hace. Le pregunta a esta mujer. Y le llama tanto la atención a esta mujer el hecho de que Él no solo le mire, sino le hable y le pregunte, pidiéndole algo, que la mujer se engancha en la conversación. Es tan inusual, tan extraño, que este hombre se preocupe por ella y le vea como un ser humano, que ella se interne en la conversación. Y dice el texto en Juan, si quieren leerlo, Jesús le pide agua, ella le dice, me pides porque no tienes con qué sacar, no trajiste un balde, ¿cómo quieres que yo te dé agua? Y él le dice, ¿en serio? ¿Tú me dices eso a mí? Si supieras con quién estás hablando, y no lo dice en un sentido arrogante, le dice, si supieras con quién estás hablando, y que con el que estás hablando es capaz de darte un agua, que si bebes de ella no vas a volver a tener sed jamás, y es más, de tu interior van a brotar ríos de agua viva, pensarías dos veces lo que me estás diciendo. El texto dice, todo el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y Jesús más adelante, en un par de capítulos más adelante, Juan capítulo 7, si no me equivoco, ¿sí?, explica un poco más sobre esto, y él dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto, el Señor se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado. Pero Jesús les dice, cuando venga y el Espíritu mío esté en ustedes, de su interior van a correr ríos de agua viva. Ya no van a sentir esta necesidad absurda por las cosas de este mundo. Y su mayor necesidad de refresco voy a ser yo. Ustedes ya no van a tener que ir por el mundo con esta sensación de tengo que rogarle a la gente que me dé algo y espero que no me rechace. Ustedes van a ser los que van a poder dar. Ustedes van a poder dar, ustedes van a poder traer refresco, ánimo, esperanza a otros, porque en lugar de tener que ir a buscar juntos, va a venir desde ustedes, desde adentro. Y si han leído el Nuevo Testamento una y otra vez, el Señor dice, es el Espíritu Santo el que te va a confortar, te va a guiar, va a estar contigo como consejero, traerá convicción a tu vida de lo que es correcto y lo que es equivocado, para que puedas caminar adecuadamente apegado a Dios. El Espíritu Santo activará en ti dones y talentos y habilidades, intercederá por ti delante del Padre. Y la mujer, en esta conversación con Jesús, parece que empieza a entender esto y es impactada por esta idea de, ¿en serio? ¿Esto puede pasar en mí? Esto puede empezar en serio a ocurrir en mí. Y ellos siguen conversando de todo esto y la mujer es más y más impactada. Y de pronto llegan los discípulos de Jesús. Y le ven a Jesús hablando con esta mujer. Y si leen el texto, dice que los discípulos se preguntaban, ¿qué quiere Jesús con esta? El tono que uno usa cuando quiere referirse a alguien de manera peyorativa. Esta. ¿Qué quiere Jesús con esta? ¿Qué hace hablando con esa? ¡Ay, por Dios! Pero no le dicen. Si ustedes leen el texto, ellos lo piensan. Pero no se atreven a decirle a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían que con Jesús cualquier cosa es posible. Con vos, no sé, con vos cualquier cosa es posible. Esa es justo la idea. Ellos llegan donde Jesús y le ven hablando con esta mujer. Ay, ¿qué hace hablando con la mujer? Esta maldita, qué asco. Sí, ya sabes cómo es Jesús con él, todo se puede. Y quizás en el fondo ellos lo pensaban de una manera peyorativa y graciosa, pero en el fondo es completamente cierto. Con Jesús todo se puede. Con Jesús van a ocurrir cosas que no son normales para este mundo. Y esta mujer queda tan impresionada, y quiero que ustedes se den cuenta de esto, queda tan impresionada, tan impactada por esto, que ella decide volver a su pueblo. Ahora, Jesús le había dicho, si recuerdan el texto, lo hemos leído varias veces estas semanas. Si ustedes recuerdan el texto, Jesús le dice que vaya y busque a una persona. ¿Quién? ¿Se acuerdan? A su esposo. A una persona. Jesús le dice, ve y busca a tu esposo. Creo que se apagó la compu. ¿Puedes chequearle, Fausto?
Jesús le dice, ve y busca a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, ok, bien has dicho, tuviste 5 y con el que vives ahora ni siquiera es tu esposo. Jesús le había pedido que vaya por una persona. Una. Dice, lo que voy a decir te va a ser impactante y quiero que lo compartas con una persona. Una. Pero el texto dice que ella sale corriendo, vuelve a su pueblo y le empieza a contar a todo el mundo. Ella vuelve a su pueblo y le empieza a decir a la gente de toda la región, es increíble. Acabo de conocer a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Sabe todo lo que he hecho. No tuve que ocultarle, no tuve que aparentar, sabe todo lo que he hecho. ¿Puede ser este el Mesías? Y si ustedes no lo saben, ese es el primer discurso evangelístico de todo el Nuevo Testamento. El primer discurso evangelístico de todo el Nuevo Testamento es predicado por una mujer, samaritana, 5 veces divorciada, pobre, mujer, por si no lo mencioné antes. Todos los peros que un predicador del Evangelio podría tener, esa mujer los tenía. Hoy en día hay iglesias donde a las mujeres todavía no se les permite predicar, no se les permite ocupar un lugar de liderazgo. Pero esta es la primera mujer que predica, de hecho es la primera persona que predica el mensaje de Cristo, que no sea el mismo Jesús. Es la primera persona que hace evangelismo, es la primera persona que se mueve a hacer misiones, es una mujer. Y ella vuelve a su pueblo con todas sus vergüenzas, con todo su pasado. Y dice, a mí no me importa. Lo que acabo de descubrir es tan impactante y tan saludable que solo quiero hacerle la pregunta a todo mi pueblo. Vean, acabo de conocer a un hombre que sabe todo sobre mí. ¿Quieren ir a reírse de mí? No me importa. Vengan, ríanse de mí. Él les va a decir todas las cosas que yo hice, pero creo, puede ser que él sea el Mesías. Vamos a preguntarle, por favor, vamos a preguntarle si él es el Mesías. ¿Quieren venir conmigo para saber si él es el Mesías? Y esta mujer, que fue al pozo con un balde, regresa a su pueblo sin balde, pero con un pozo dentro de ella, del que brotan ríos de agua viva. Y de pronto, en lugar de ser ella la que tiene que ir a buscar, es ella la que tiene que dar. Esta mujer es la que ahora tiene esperanza para su pueblo, para que salgan del chisme y del meterse en la vida ajena y de todas las cosas terribles que normalmente los pueblos pequeños tienen que enfrentar. Y Jesús le dijo, trae una persona, y ella va y le dice a todo su pueblo. Y si ustedes leen el texto, es increíble, porque ella va corriendo. No, es que se va corriendo a su pueblo. Y me imagino, mientras ella iba corriendo, iba a decir, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Pero si les digo, es el Mesías. No, sabes todo sobre mí. Me dijo cosas. No, pero que me van... ¿Qué es lo peor que podría pasar? Me van a rechazar. Ya me han rechazado toda mi vida. Me han dicho que estoy loca, que soy pobre, que soy tonta, que soy una cualquiera. ¿Qué más me pueden decir? Pero por primera vez, el rechazo que esta gente puede usar en mi contra vale la pena. Por primera vez, cualquier rechazo que esta gente pueda tener en mi contra, por primera vez vale la pena. Todas las otras veces no vale la pena. Pero por primera vez tengo algo que decirles que vale la pena. Y si me van a rechazar, que me rechacen por decirles algo que vale la pena. Creo que encontré al Mesías. Y ella descubre eso, porque Jesús jamás le rechazó. Ella ya no tiene miedo del rechazo de la gente, ya no tiene miedo de su propio rechazo, porque ella descubrió, Jesús me ama. Jesús me ama. Jesús me ama. Ella va corriendo a mandarle el mensaje, a contarles a todos que ellos necesitan de Jesús. Porque ella descubre que Jesús le ha aceptado, que Jesús le ama, y como lo entendió, ya no tiene miedo de ser rechazado. Ya no tiene miedo de levantar su voz y decir que acaba de encontrar al Mesías. Dice el texto, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo corriendo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Muchísima gente me ha mentido, ha tratado de conseguir cosas de mí, ha tratado de convencerme de cosas. Este hombre solo me dijo la verdad. ¿No será este el Cristo?
Salieron del pueblo, quizás por curiosos, quizás nada más por, oigan, estamos sentados aquí sin tener nada que hacer. La loca del pueblo dice que encontró el Mesías, vamos a ver, ya, vamos a ver, dale Juancho, vamos. Y salieron todos atrás de ella. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Y mientras tanto, sus discípulos le insistían. Señor, come, ya te trajimos algo de comer. Y el Señor respondió, no tengo hambre, tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Sabes qué? Ese dolor que tenía en mi estómago, ese malestar que tenía por el hambre, y cuando les dije estoy con hambre, váyanse a ver comida, y me quedo aquí en el pozo, ¿saben qué? Se me fue. ¿Pero cómo, Señor? Porque acabo de entender por qué el Señor me trajo aquí, acabo de tener una cita divina, acabo de hacer libre de la esclavitud al rechazo a una mujer, acabo de recordar que tengo un alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos una vez más, ¿qué? Los pobres estaban movidos del piso. Se preguntaban, ¿será que esta mujer le había traído algo de comer? Y él dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. No solo empezarla, terminarla. Y para terminar la obra, a veces tienes que estar dispuesto a experimentar un montón de rechazo. Y les dijo, oigan, ustedes no me dicen a cada rato, Señor, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos. Y cuando Jesús les dice abran los ojos, señala, no el campo de trigo, no la plantación de papas, señala a la gente del pueblo que viene corriendo con esa loca mujer. La gente del pueblo viene toda en masa. Y Jesús les dice, ustedes me decían que faltaban 4 meses para la cosecha, ¿no es cierto? Yo les digo, miren allá, miren eso, la cosecha ya está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegrarán juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo. Yo hice todo. Ahí está toda la gente. Ahora solo quiero que se sienten con ellos y les muestren mi amor. Les hablen de lo que les he hablado. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo, muchos creyeron en él por el testimonio que daba una sola mujer. Rechazada, pobre, inútil, 5 veces divorciada, considerada una cualquiera que vivía con alguien que no era su esposo. Por ese testimonio de esa mujer, muchos en ese pueblo creyeron. Cuando ella simplemente les decía, me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús había sido rechazado de muchos lugares, de muchos pueblos. Había pueblos donde Jesús iba a hacer milagros y de todas formas la gente lo rechazaba. Y por el testimonio de esta mujer, el pueblo no solo dice, gracias Jesús, qué lindo, gracias por ayudar a la loca del pueblo, sino que le dicen, Jesús, ¿puedes quedarte con nosotros, por favor? Quédate con nosotros y enséñanos lo que le enseñaste a ella. Y Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Si a alguno de ustedes les gusta la teología, esto es increíble. Jesús pasa de ser un judío, menospreciado por esa mujer, a ser un rabino, a ser un maestro, a ser el hombre que le dice la verdad, a ser quizás el Mesías, para terminar en este pedazo de historia, declarado por toda esa gente como el Salvador del mundo. Es el título más grande que se le da a Jesús por parte de gente en cualquier lugar del Nuevo Testamento. Y ocurre por la progresión del testimonio de una sola mujer. La gente pasa a decir, hay un rabino judío parado en el pozo, a decir, este es el Salvador del mundo. Y no fue predicado por
un Billy Graham, no fue predicado por un Marcus Witt, no fue predicado por un Dante Hebel, fue predicado por una loca mujer que iba al mediodía sola para tener menos rechazo, que 5 veces había sido divorciada, que no valía nada, que vivía con un hombre que no era su esposo, que no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía educación y no tenía esperanza. Esa mujer salvó todo un pueblo. Cuando ella se atrevió a experimentar el amor de Dios y entender que ese rechazo ya no era algo que debía esclavizarle. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón muy poderosa. Para Dios todo es posible. Quiero que por favor vuelvas a tomar tu teléfono. Quiero que vuelvas a tomar tu agenda. Y quiero que mires lo que escribiste en tu oración de todo es posible. ¿Es eso posible para Dios? ¿Es eso posible para Dios? ¿Es posible para Dios sanarte? ¿Es posible para Dios librarte? ¿Es posible para Dios transformarte? ¿Es posible para Dios transformar tu realidad, tu negocio, tu familia? ¿Es posible para Dios? Y yo sé que tú y yo estamos en este preciso momento en esa lucha. ¿Por qué? Porque una parte tuya sigue pensando, pues que yo soy un desastre, pero es que soy pecador, pero es que si yo hago esto, pero es que yo no soy fiel, yo no diezmo, no ayudo, no oro, no leo la Biblia, no hago las cosas como debería. Soy un completo desastre. Déjame decirte, número 1, nosotros no te rechazamos. Número 2, y lo más importante, Jesús no te rechaza. Y a Jesús no le importa que tú seas un desastre. Jesús es experto arreglando desastres. A Jesús no le importa que tu vida esté perdida. Jesús es experto encontrando personas perdidas. A Jesús no le importa que tú seas un pecador. Jesús es un experto rescatando del pecado a aquellos que están hundidos en el pecado. Pero lo que necesitas es perder el miedo a ese rechazo. Perder el miedo a ese rechazo y atreverte a aceptar lo que Dios tiene para ti. Que quizás no ha llegado porque tienes miedo que la gente te rechace, porque tienes miedo de seguirte rechazando, o peor de todo, tienes miedo que Dios te rechace. ¿Cómo lo haría? Si para Él todo es posible. Para Él todo es posible. ¿Cuál es tu oración? Que está ahí en esa bandeja de pendientes. ¿Cuál es la oración que te atreverías a hacer si realmente pudieras aceptar la verdad de que para Dios todo es posible? Y quiero pedirte que hagas algo. Quiero que muevas tus sillas y cada fila